tardes. A nombre de todo el equipo que trabajamos aquí en el Museo Casa de la Zacatecana, les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda emisión de nuestro programa El Pasado Presente. El día de hoy, como cierre al mes de la historia de la mujer, tenemos la conferencia Proteger el honor o recibir educación, el Colegio para Mujeres de San José de Gracia, en Querétaro, siglo XVIII, impartida por la maestra Miriam Aurora Gómez Escalante, a quien tengo el placer de presentarles y de quien me voy a permitir leerles una breve semblanza. Miriam es maestra en estudios históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro, es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene sus líneas de trabajo y publicaciones en torno a la historia de la Iglesia, la historia de la educación, la historia de la secularización y la historia de las mujeres en la Nueva España, como el estudio de corporaciones religiosas femeninas, conventos, beaterios y colegios. Actualmente es profesora de Historia y es miembro del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Además, desde hace unos meses hemos tenido la oportunidad de establecer una colaboración más cercana entre la maestra Miriam y el Museo Casa de la Zacatecana, que esperemos tenga productos en un futuro cercano. Los dejo a continuación con la maestra y les recuerdo que al finalizar la ponencia vamos a tener una breve sesión de preguntas para quien guste participar. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y de antemano la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Bueno, el día de hoy les voy a hablar me voy a enfocar en uno de los temas que tiene que ver con la educación de la mujer y sobre todo en uno de los beaterios de aquí de la ciudad de Querétaro, ¿no? Creo que es muy conocido siempre por todos los queretanos el beaterio de Santa Rosa de Viterbo y muy poco comentado en muchas ocasiones el beaterio de San José de Gracia, porque Querétaro en la época novohispana no nada más tuvo uno sino dos. El de Santa Rosa de Viterbo, que pertenecía a beatas franciscanas, y el de San José de Gracia, que perteneció a las carmelitas descalzas. Sobre todo, quizá no es muy conocido porque aquí en Querétaro hubo una preponderancia más de la orden franciscana, entonces ciertas órdenes tendieron a ser más segregativas, por así decirlo, pero también hay que destacar la historia que tienen estas mujeres, de la cual espero que les parezca muy interesante, igual que a mí. Es un tema que ocupó parte de mi tesis de maestría y que el día de hoy pues la he desarrollado más a partir de lo que es de la educación de la mujer. Y por eso la conferencia se titula Proteger el honor o recibir educación, y vamos a ver de qué se trata esto, qué es esto de proteger el honor, ¿no? Y para adentrarme un poco más, debemos introducirnos en lo que es la educación de las mujeres en el periodo virreinal y entender que la educación de la mujer durante los siglos XVI al XVII sí tendió a ser segregativa, pero hay que tomarlo con mucha cautela porque no significa que sea una educación de la mujer que no se quiera desarrollar, sino que está acorde a lo que se espera de ella que debe de ser, ¿no? ¿Y qué debe de ser? Pues ser buena madre, ser buena esposa, ser buena hija, ser compasiva con sus maridos, ser buena educadora de sus hijos, ¿verdad? Entonces, como eso es lo que se espera de ella, la educación que se le va a dar durante estos siglos XVI al XVII va a ser precisamente destinada a sacar esas habilidades de buena madre o buena esposa. De otra manera, la educación, a lo mejor como ahora la conocemos, va a estar destinada mayormente a los hombres. ¿Cuál es esa educación que a lo mejor conocemos? Cuando se nos viene a la mente educación, quizá pensamos en una escuela, en un recinto en donde debemos de ser instruidos, en donde nos van a enseñar materias, pero en este caso yo creo que en estos términos no se puede hablar de una educación propiamente como la conocemos para la mujer durante los siglos XVI y XVII, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia a pensar que a partir del siglo XVIII, cuando llegan los Borbones aquí a gobernar también la corona española,
se habla de que hubo un cambio muy radical en la educación, ¿no? Porque los Borbones traían estas ideas del espíritu ilustrado que van más enfocadas a desarrollar el uso de la razón, del pensamiento, de la ciencia, pero también hay que irlo marcando cuidadosamente porque el cambio no está vaya de la noche a la mañana, ¿no? Sino que se va dando poco a poco, de manera paulatina y sobre todo más en el sector de las mujeres. Primero, en el siglo XVI, aquí en la Nueva España, las escuelas que se van a primero a desarrollar van a ser las de los indígenas, porque se les quiere precisamente educar en la doctrina cristiana, ¿verdad? Lo que se les va a enseñar a los caciques, a ellos sí se les va a enseñar a leer y escribir alguna gramática, y a los macehuales solo se les va a dar el catecismo. En cambio, para la educación de los hombres, hablando de los varones españoles, ellos iban a tener unas escuelas llamadas de primeras letras o de estudios menores, y en estas escuelas se les enseñaba a ellos a leer, escribir, contar, catecismo, latín, matemáticas, aritmética. Estas escuelas de primeras letras es más o menos lo que podríamos nosotros cursar hoy en día, me atrevo a decir como la primaria. Una vez que ellos alcanzaban los grados de estudios mayores, porque había menores y mayores, pasaban entonces a la universidad, a adquirir en este caso el grado de bachiller, el de licenciado o de doctor. También se podían graduar como sacerdotes o abogados, y aquí aprendían más a fondo el latín, las matemáticas y la aritmética. En el caso de la educación femenina, y lo pongo un poco entre comillas porque no es en sí una educación, sino que más bien es una formación para hacerlas buenas madres y buenas esposas y compasivas con sus maridos, capaces de administrar su hogar. Para ellas, lo que se les va a fundar en estos siglos XVI y XVII son las llamadas escuelas amiga. Estas escuelas amiga más bien eran como una especie de guardería, porque la maestra que se enseñaba en ellas no siempre e inclusive sabía leer y escribir. Entonces las recibía a las niñas, que las mandaban a los 5, a veces 3 años de edad, y a los 12 años ya las sacaban de estas escuelas amiga. Entonces lo que se les enseñaba sobre todo era a tejer, a bordar, lo que se le conoce como habilidades propias de su sexo. Se les enseñaba sobre todo la religión, el catecismo, a saber comportarse, a saber dirigir lo que sería después como jefas de familia. En algunas ocasiones sí se les enseñó a leer y escribir, pero esto se daba solamente si la maestra lo sabía hacer, ¿no? Si no, en todo caso no era necesario, porque no era algo elemental para que ella fuera una buena madre, ¿no? Lo que se quería es que supiera las virtudes de ser una buena esposa. Permanecía entonces ahí hasta los 12 años, porque posteriormente se le consideraba que ya estaba lista para tomar estado como esposa o para entrar a un convento como monjas. En aquella época pues solamente había 2 opciones, ser esposa o entrar en un convento. ¿Por qué se decía entonces que lo mejor era que saliera ya de la escuela amiga para tomar estado, o si no, para que permaneciera encerrada en su casa, ¿no? Porque se consideraba que a la edad de 12 años ya estaba lista, digamos también hasta en cuerpo, para tomar estado, ya sea como esposa o ir a algún convento. Entonces se decía que ya estaba muy vulnerable el que ella estuviera en una escuela amiga, porque entonces podía perder su honor fácilmente. Este honor va a estar muy marcado en la época virreinal, sobre todo en la sociedad española, porque se quiere marcar estas distinciones entre la sangre, ¿no? Entre los españoles y los que son a lo mejor ya mezcla de otras castas, ¿no? Como indígenas o mulatos, entre otros. Y en el caso de las mujeres, guardar el honor está sobre todo en guardar su virginidad. Cuando la mujer llegaba a perder su virginidad, entonces se le consideraba que había perdido su honor. Y esto era muy importante, porque no solamente ella perdía su honor, sino también el de toda su familia. El honor está ligado más bien a lo que dicen de ti, a lo que esperan de ti, ¿no? Lo que se escucha entre la sociedad, entre voces que hablan de ti. Y entonces cuando se llegaban a enterar que a lo mejor una doncella había perdido su virginidad, pues eso era
algo gravísimo para la familia, porque entonces se hablaba mal no solamente de la doncella, sino de toda la familia, se perdía la reputación y entonces nadie se quería casar con la doncella en cuestión, ¿no? Había otra opción, a lo mejor, en donde sí pudo la mujer desarrollar un poco la educación más a fondo, más allá que las escuelas amigas, y estoy hablando de los conventos. Yo creo que conocemos, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, en donde ahí sí pudieron desarrollar más a fondo, por ejemplo, el latín, las cuentas, tenían una biblioteca, algunas pudieron aprender música, pero si no era de esta manera, la mujer solamente se quedaba hasta las bases de la escuela amiga, nada más, ¿no? Había otra opción, y esto solamente era si la familia tenía el dinero para poder costear un maestro particular que pudiera ir a la casa de la familia y entonces enseñarle algunas herramientas como leer y escribir simplemente, o quizá algunas enseñanzas de la música. Entonces, pues bueno, en resumen, del 16 al 17 y aún todavía parte del 18, las instituciones para las mujeres no se consideran en sí educativas, ¿no? Sino que más bien son recintos de protección femenina. Todos los espacios que se van a formar para mujeres durante esa época, eso es lo que se quiere, proteger el honor, buscar que no pierda la doncella su virginidad, porque entonces va a perder su honor y entonces no va a tener ya ningún futuro, no se le va a poder permitir entrar a un convento, nadie se va a querer casar con ella y pues sería caer en tentaciones para la mujer, que era lo que se pensaba, que si no se cuidaba su honor, entonces podía caer como pues prostituta en este caso. Entonces, ¿qué sucede a finales del siglo XVIII con la educación? Sí hay algunos cambios, y esto es lo que vamos a ver un poquito, cómo los va recibiendo la ciudad de Querétaro, estos cambios del siglo XVIII, y es que a partir de esta época vamos a tener en la monarquía española a los Borbones, una familia, una corona que viene de Francia, y ellos sobre todo con Carlos III se van a fomentar unas reformas que vienen de tinte ilustrado, que están más apegadas a desarrollar la ciencia, el uso de la razón, porque lo que se quiere es hacer ciudadanos útiles. Se piensa que si hay ciudadanos útiles, entonces van a ser buenos súbditos, van a ser mejores trabajadores y entonces se va a desarrollar de mejor manera la economía. La corona eso es lo que quiere, que las arcas del rey se hagan pues más grandes. Y entonces como los ciudadanos, en este caso los súbditos, no son productivos, entonces hay que enseñarles a ser productivos. Estas reformas de tinte ilustrado van a repercutir no solamente en la monarquía española, sino en sus colonias, en este caso en la Nueva España, y sobre todo porque hay ministros ilustrados que están alrededor de Carlos III y que están a favor de que se desarrolle la educación precisamente para formar personas útiles para la corona, para eliminar la sociedad, para mejor desarrollar la razón. Y se va a hacer muchas escuelas aquí en la Nueva España, escuelas gratuitas de primeras letras, para inclusive también ir adoptando a los indígenas e irlos castellanizando, porque hasta el momento pues seguían siendo protegidos mucho por los frailes. De esta manera, en la educación femenina vamos a ver también que va a haber cambios muy importantes, porque también ya no se le quiere que nada más sea buena esposa y buena madre. Y si se le quiere, bueno, se sabe muy bien que si entonces ella es la educadora de los hijos, debe de enseñar de mejor manera, debe de tener las herramientas necesarias para entonces educar mejores súbditos, mejores ciudadanos. Entonces ahí es donde se enfocan, bueno, vamos a educar también a la mujer, vamos a enseñarle también a que aprenda a leer, a escribir, que tenga otros valores, para que entonces se eduque de esta forma a los hijos. Y vamos a ver, por ejemplo, que en 1721 tenemos fundaciones como el Colegio de los Mil Ángeles en Zacatecas, tenemos también en 1754 en la Ciudad de México un convento dedicado pero exclusivamente a la educación de mujeres, y vamos a tener el Colegio de Vizcaínas en la Ciudad de México también en 1766. Estas son algunas fundaciones que se van a ir haciendo, sobre todo a finales del siglo XVIII. Y bueno, para entender un poquito esto, en la Nueva España pues se le conoce
como una administración de una monarquía corporativa que se va a fundar con los Habsburgo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las corporaciones como conventos, como beaterios, como colegios, siempre van a estar de la mano con la iglesia y con la monarquía, porque ellos van a cuidar que se prevalezca la obediencia, que prevalezca la fe, que prevalezca este entendimiento entre los súbditos y el rey, porque el rey no está aquí en la Nueva España, el rey está allá en la península, y entonces ¿cómo hacer valer su poder en estas tierras si no está aquí? Y es a través de estas corporaciones. Por eso en los siglos de la época novohispana, 16 y 17, vamos a ver muchas fundaciones de conventos, de beaterios, que están destinados precisamente, que están siendo comandados por la iglesia. Lo que va a pasar entonces, que además de que se van a fundar colegios para mujeres, entonces se va a querer que esas corporaciones que ya estaban aquí, que eran los conventos y los beaterios, entonces ahora se busca que se transformen, que sean ya no solamente recintos para que ahí se rece, ¿no? Se piensa entonces que ya no son útiles los conventos como tal, que ya no son útiles los beaterios, porque a la corona no les sirve personas que estén en un lugar solamente dedicándose a rezar, ¿no? Entonces, para la corona es más viable que entonces estos recintos más bien se ayuden a educar a la población femenina. Entonces, precisamente lo que va a pasar es que algunos conventos van a ser obligados a adoptar a niñas en sus conventos para que sean entonces educadas en las primeras letras. Esto desde luego no va a ser bien recibido. Hay muchos conventos que se niegan a tener que adoptar a niñas y a tener que hacer estas labores de colegio, y hay otros que lo reciben de muy buena manera. En el caso de los beaterios, por ejemplo, es lo que se va a hacer luego, se va a tratar de transformarlos a colegios. Rápidamente, bueno, un beaterio, la diferencia que tiene entre un convento es que simplemente no guardan el voto de claustro, ¿no? Se pueden salir del recinto cuando quieran. En cambio, una monja en un convento y hacía voto de clausura, y una vez que entraba, bueno, moría para el mundo y ya no podía salir de él, ni siquiera cuando fallecía. Esa es la diferencia. En el caso de los beaterios, pues lo ideal entonces va a ser que se transformen a colegios, ¿no? Sin embargo, pues bueno, recordemos un poquito que estos conventos y estos beaterios son fundados sí para que se haga ahí el desarrollo de una espiritualidad, para que haya un desarrollo también de lo que se buscan estas mujeres que quieren tener ese contacto con Dios, esta relación con Dios. Pero en la Nueva España estas fundaciones se dan sobre todo porque se busca la protección del honor de la mujer, ¿no? Entonces sí hay mujeres que van a entrar a los conventos y a los beaterios, desde luego, porque buscan desarrollar su espiritualidad, porque tienen esa vocación de desarrollar su espiritualidad, pero la verdad es que la mayoría de ellas entra a estos recintos porque busca perpetuar el honor, busca protegerlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, localidades, por ejemplo, como Guadalajara, Puebla, Antequera, Valladolid, Querétaro y San Luis Potosí, van a someter sus conventos y sus beaterios a transformaciones en colegios para niñas. Y ese es el caso, precisamente, no solamente del beaterio de Viterbo aquí en Querétaro, sino también el de San José de Gracia de Carmelitas Descalzas. Este beaterio también va a ser transformado en 1768 y va a ser ahora colegio de niñas educandas. Para 1791 se le conoce como Real Colegio de Niñas Educandas porque lo va a adoptar el rey. Bajo su legado le va a dar inclusive una manutención para que puedan abastecerse las niñas y las beatas. ¿Y quién lo va a hacer? El arzobispo Francisco Antonio López de Lorenzana y Buitrón. Vamos a ver aquí en la Nueva España que va a haber prelados reformistas que están acorde con las ideas ilustradas de los ministros del rey, que están a favor de quitar la ociosidad del pueblo, que están a favor de quitar estas prácticas que les parecen un poco que ya rayan en el fanatismo, ¿verdad? Entonces llega este arzobispo y empieza a hacer una serie de transformaciones dentro de la iglesia, y lo va a hacer también, obviamente, con los colegios, de beaterios a colegios, en este caso aquí en la ciudad de Querétaro.
Y entonces llega, encuentra aquí el Beaterio de San José de Gracia y en un principio de hecho lo quiere eliminar, quiere clausurarlo, ¿no? Entonces cuando ve que están ahí varias beatas todavía recogidas en la religión, adoptando la forma de vida carmelita, lo piensa y les dice, bueno, no, vamos a transformarlo mejor en un colegio. Inclusive él dice que si se hace esto, va a aumentar la utilidad de esta corporación, va a servir de mejor manera al público mediante las labores educativas y entonces las beatas van a ser de mayor provecho a la población queretana. Y les hace una serie de señalamientos de cómo deben de transformar ahora su beaterio en colegio. Primero que nada les dice que se va a hacer entonces una adecuación para abrir este colegio a la educación de niñas externas. Entonces les manda que edifiquen 2 aulas con puerta abierta hacia la calle para que entonces diariamente pudieran entrar las niñas y algunas maestras. El horario más o menos escolar era de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. En algunas ocasiones inclusive podían ir a su casa para comer y regresar. La comida la ubicamos más o menos como a las 2 de la tarde, inclusive podían regresar y terminar sus labores. ¿Por qué 2 aulas? Porque en una se dedicaba para enseñarlas a leer, a escribir, a contar y la doctrina cristiana, y en el aula 2 las actividades que se les conoce como propias de su sexo, enseñarlas a coser, a bordar, a tejer, a hacer encajes y demás labores. No nada más lo interesante no nada más es eso, que les dispone entonces que abran 2 aulas, sino que también les manda que admitan a niñas indias y españolas de cualquier calidad y sin distinción. Entonces también les pone que las mismas beatas van a tener que ser las maestras y directoras de ahora de este colegio. Eso es algo muy importante porque en aquella época las diferencias entre castas están muy marcadas. Eso es lo que se fomenta sobre todo por parte de la sociedad española. Y cuando vemos aquí que se está haciendo una reglamentación de ahora incluir a las indias y a otras castas también al igual que a las españolas, pues estamos hablando de que ya hay una propuesta por parte de no solo de la corona, sino de estos reformistas, estos arzobispos, en donde se quiere hacer una sociedad, digamos, más igualitaria y sin distinciones. Entonces, aquí yo lo que veo también es un nuevo significado en este concepto de las labores propias de su sexo. Porque cuando antes veíamos que las labores propias de su sexo nada más son la doctrina cristiana, el aprender a bordar, a tejer, ahora no, ahora ya está incluido ahí el contar, el aprender a leer e inclusive también vamos a ver que van a tener prácticas musicales como obligatorias en estas formas de enseñanza. Además de esto, les va a mandar que se haga entonces también una educación para niñas internas, esto como a manera de internado. Eran niñas que se podían entonces admitir aquí en el colegio, que antes era beaterio, y únicamente lo que les dice es que debe pedirles a estas niñas 25 pesos para pagar su piso y 2 pesos cada semana para entonces pagar sus alimentos. La educación que van a tener estas niñas va a ser la misma que de las niñas externas, también se les va a enseñar igual a leer, escribir y contar y todas estas labores útiles. Y van a tener también aparte una adecuación por parte de las beatas, porque como van a estar en contacto día y noche con ellas, van a tener una mayor atención que inclusive las niñas externas. Con esto, Lorenzana dice, la ciudad, aquí lo cito, la ciudad mejorará mucho su beneficio. Las colegialas terceras no solo serán útiles para sí, sino para todo el público, que era lo que se esperaba. Y finalmente, bueno, en 1772, el eclesiástico que estaba a cargo de supervisar que todo esto que el arzobispo había mandado se llevara a cabo, visita el beaterio y hace su reporte, y ahí es donde nos podemos dar cuenta que efectivamente las beatas habían obedecido lo que les había mandado el arzobispo Lorenzana, porque encuentra que ya están las aulas construidas para la enseñanza de las niñas externas y que además ya recibían a 180 pequeñas diariamente que eran de entre los 5 y 10 años. Para esta época 180 niñas es un número bastante grande
lo que quiere decir pues que hay una recepción muy favorable por parte de la población queretana de enviar a las niñas diariamente para que aprendan algunas labores importantes. El 4 de diciembre de 1774, el colegio tiene ahora la visita del arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta, y él en su visita reporta que ahora encuentra 3 aulas para las niñas externas. Esto quiere decir que entonces ya se está desarrollando más la labor educativa en el colegio, y que también encuentra a 7 niñas internas, todas instruyéndose en las labores de leer, escribir y contar, pero que además también están recibiendo instrucción en música. Y lo pone como algo muy favorable, las felicita, les pide que por favor sigan haciendo esta labor de enseñarles no solamente las letras, sino también las labores musicales. Entonces, pues bueno, aquí de esta manera vemos que el desarrollo de la educación en la mujer no solamente está impulsado por los ministros ilustrados del rey, sino que también está impulsada por los prelados reformistas en la Nueva España, como los que estamos viendo, el arzobispo Antonio de López de Lorenzana, el arzobispo Núñez de Haro y Peralta, pero en el caso aquí de Querétaro, también está siendo impulsado esta labor educativa por el clero queretano, que en este caso son los jueces eclesiásticos como Antonio de la Vía y Alonso Martínez Tendero, que son los responsables de que estas ordenanzas de los arzobispos se lleven a cabo como él lo estaba pidiendo. Entonces, pues bueno, estamos viendo aquí que hay una participación también muy favorable de la sociedad queretana. También yo creo que esta respuesta tan inmediata que vamos a ver de que estas niñas se estén instruyendo es también porque se les ofrece una educación de manera gratuita. Entonces esto también va a jugar a su favor, y además porque no se va a tomar en cuenta la condición de las niñas, si sean españolas o sean indias. Pero, ¿qué sucede entonces con las niñas internas? En los reportes se marca que en un principio hay 7 niñas internas educándose, pero vamos a ver que con el tiempo estas niñas inclusive va a ir aumentando su número. Como podemos ver ahí en la gráfica, vemos que en un principio son 7, pero para 1781 se reportan 18, y vemos un número bastante grande para 1788 de 27 niñas internas. Sin embargo, para 1791 este número baja considerablemente, y bueno, ahí habría que preguntarse, bueno, ¿por qué baja este número para 1791? Y es que la respuesta la vamos a tener con el juez eclesiástico Alonso Martínez Tendero, que va a visitar el colegio el 9 de noviembre de 1791, y cuando lo visita, él encuentra que las niñas internas, hay muchas de ellas que no están pagando sus alimentos, que no están pagando inclusive su piso, pero para él era muy necesario que siguieran entregando su comprobación de su limpieza de sangre. Esto es algo que el arzobispo Lorenzana no les había pedido. Él simplemente les dijo: admitan a niñas internas, simplemente pídanles el pago de su piso y de sus alimentos nada más. Pero este juez eclesiástico Tendero les dice que no, que tienen que exigirles el pago del piso, y que además no puede entrar otra niña si no comprueba su limpieza de sangre. ¿Qué es la limpieza de sangre? Pues bueno, es un documento muy utilizado en esta época para poder legitimar que se tenía honor. En este caso también para legitimar que se podía distinguir el español de las distintas calidades, que no se tenía sangre, en este caso de indígena, de mulato, de otras castas, o antiguamente, como se utilizaba en España desde la Edad Media, que no se tenía sangre ni de moro, ni de judío, ni de cristiano. Eran unos documentos que se pedían siempre para entrar al convento, para entrar a una universidad, a un colegio, a donde fuera. Siempre se les pedía a la sociedad española que legitimaran su honor de origen a través de la limpieza de sangre. Y por ejemplo, aquí les traigo un documento que es uno, en este caso, de doña Antonia Brígida de la Torre. Y este documento en realidad es bastante simple, porque lo único que hacen es pedir a 3 testigos ante un notario
que les pueda avalar que precisamente son limpios de sangre, que son legítimos, que no se han mezclado con otras razas. Y por ejemplo aquí se dice, se hizo la petición correspondiente ante un notario y alcalde mayor por parte de la pretendiente, o en este caso del padre, quien después propuso a 3 testigos para que dieran testimonio de que la doncella era española, cristiana vieja, limpia de toda mala raza de moros judíos, sin familiares penitenciados por el Santo Oficio, sin sangre mezclada de mulatos, indios y de recién convertidos, y para que confirmaran que era hija de legítimo matrimonio de quienes se dicen sus padres. Entonces, pues aquí, a través de este documento y de 3 testigos que avalan esto, se comprobaba entonces que la doncella en cuestión, en este caso doña Antonia Brígida Latorre, era una persona legítima, de legítimo matrimonio y que no tenía mezcla de ninguna otra sangre. Cuando el juez eclesiástico Alonso Tendero entonces pide que se vuelva a hacer esta comprobación de las limpiezas de sangre, es ahí donde vamos a ver que hay una disminución de las niñas internas, porque hay muchas que no pueden comprobar este documento, que tampoco pueden pagar su piso y entonces van a ser echadas del colegio. Debido a su condición, pues entonces no podían ser aceptadas. De esta manera, digamos que tenemos un retroceso en el desarrollo de estas ideas de educación, de estas ideas de desarrollar también la educación de la mujer, porque volvemos a ver que se quiere perpetuar estas cuestiones del honor de origen. Entonces, esta parte en donde se proponía que no hubiera distinciones, aquí las volvemos a ver efectivas. Esto nos da cuenta que la sociedad no cambia rápidamente, sino que estos cambios se van introduciendo poco a poco y que a veces lo que se tiene a veces en un discurso, en la práctica no lo es de la misma manera. Entonces, ante esta disposición, pues hay algunas prácticas segregativas. Sin embargo, aquí llama mucho la atención porque las beatas pues siempre fueron benevolentes con las niñas, siempre las dejaron entrar al colegio a pesar de que no tenían para pagar su piso, a pesar de que no tenían estos documentos que comprobaran su linaje, sino que estas regulaciones más bien vienen de personajes más altos, como el juez eclesiástico. Entonces, pues bueno, estas repercusiones las vamos a ver en el número tanto del descenso del niñado interno de las colegialas, que para 1791 vamos a ver que ahora ya son 19. Y entonces aquí cabe una última pregunta. ¿Las niñas internas buscaban educación o buscaban proteger su honor, ¿no? Porque estamos viendo hasta ahorita que los jueces eclesiásticos, los arzobispos, inclusive las mismas beatas sí quieren desarrollar la educación de las mujeres, pero las mujeres también quieren desarrollar su propia educación o solo buscan un lugar para resguardar su honor. Y es que en las solicitudes que se presentan para entrar al colegio, que van de 1775 a 1790, llama la atención que todas colocan que quieren entrar para mejor servir a Dios, para vivir recogida, para quitarse de las ocasiones y tropiezos del siglo, para sosegar su espíritu hacia el oficio para este fin, para salvar mi alma, para retirarme de los bullicios y peligros mundanos. Entonces, si ustedes se fijan, son razones que dan cuenta de que buscan perpetuar, proteger el honor. No buscan educación, no buscan instruirse o aprender a leer y escribir, sino que ven al beaterio, en este caso ahora colegio, lo ven como un recinto más precisamente para proteger su honor. La población femenina, esto quiere decir que todavía sigue bajo ciertos prejuicios de salvar su alma, de proteger su honor, de creer que si se está dentro de un convento, de un beaterio o un colegio, pues es para esto, no para otro fin, ¿no? Aquí, por ejemplo, les hago un ejemplo de lo que son algunas de las solicitantes que vamos a tener desde 1775, como todas comprueban que son hijas de legítimo matrimonio. La persona que solicita que esta niña sea admitida en el colegio, y también se pone ahí la persona que va a cubrir el piso, que va a pagar sus alimentos semanalmente, también se hace un registro de todo esto. No siempre fueron entonces las doncellas las que presentaban sus razones para entrar. Voy a encontrar que en algunos casos, dentro de estas razones que quieren entrar al colegio, las van a presentar no ellas,
sino el capellán o el juez eclesiástico. Y en este caso, el capellán y el juez eclesiástico, en su forma de pedir la solicitud para que la doncella entre, sí es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí cito, dice, para que pueda ser instruida la más de la mejor modo de agradar y servir a Dios en aquellas maniobras propias de su sexo, útiles así y al público para que por este medio desterrar el ocio, origen del pecado. Entonces vemos aquí que en los jueces eclesiásticos, en las autoridades, sí hay otro discurso, pero no todavía en las doncellas que quieren entrar en el colegio. Este discurso va a cambiar hasta 1791, cuando ya me encuentro que en las solicitudes de estas niñas internas e inclusive de sus familiares, ahora ya ponen que quieren entrar porque están deseosas de una perfecta enseñanza y educación mujeril, porque quieren la instrucción en su juventud mujeril. Entonces ya vemos ahí, ahora sí, que la intención, en este caso de las niñas internas, ya es diferente. Ya no piden entrar al colegio para proteger su honor, sino que ahora piden para instruirse, para aprender a leer y escribir, para recibir entonces una educación diferente. El discurso de los familiares inclusive también va a cambiar para 1791. Por ejemplo, tenemos el tío de doña María Araujo, que él presenta la solicitud de su sobrina y dice para que entrara y que continuara su educación, enseñanza y se apartara de los peligros del mundo. O el padre de doña María Ignacia Torres, que ella pide que su hija sea admitida para que sea educada y criada bajo la laudable costumbre de las señoras, de como provecho como deseo tanto ante la ley de Dios cuanto en las ocupaciones propias de su sexo. Entonces, ya para concluir, nos damos cuenta, en este caso del Beaterio de San José de Gracia de Querétaro, de que estas ideas ilustradas se van a hacer presentes en este colegio al pedir que haya una educación para niñas externas, tanto para indias como españolas, sin distinción de calidades, y que al principio la transformación de este colegio, pues las que van a entrar como niñas internas no lo van a ver de esta manera para instruirse, sino que van a seguir siguiendo la tradición que pues desde muchos años vienen haciéndolo, que es para proteger el honor de la mujer. Y es hasta 1791 que vamos a ver entonces que las doncellas y familiares ahora sí van a ir comenzando a ver el colegio como un medio para aprender, y no tanto para proteger el honor, sino también para instruirse, para ahora sí, en los términos propios que conocemos, educarse. También vamos a ver en conclusión que hay una participación muy activa de la Iglesia para erradicar, en este caso, las supersticiones, para que haya una educación igualitaria, una formación en las primeras letras de la sociedad novohispana. Y también vamos a ver, por ejemplo, un cambio social en esta construcción de hacer unas mujeres útiles a la corona, unas mujeres que no nada más sean instruidas en las labores cristianas, sino que también sean instruidas en las primeras letras, al igual que los hombres. Sin embargo, pues vamos a ver que regularizaciones como la del juez eclesiástico Alonso Tendero de 1791, hay un retroceso en esas ideas, en ese desarrollo de fomentar una educación al seguir perpetuando estas prácticas segregativas del honor. Pero pues son los cambios a los que se va enfrentando una sociedad, ¿no? Estas aceptaciones, estos cambios, a veces estas negaciones o retrocesos que se tienen ante las nuevas prácticas, pues aquí las estamos viendo muy presentes en el Colegio de San José de Gracia de Querétaro. Y con esto pues yo termino mi participación. Muchas gracias.